Hace poco se aprobó en la Asamblea Legislativa una importante reforma a la ley del Colegio de Médicos. Para hablar sobre este tema tenemos al doctor Mario Arias. Don Mario fue durante más de 25 años director del Hospital San Juan de Dios y es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos. Sobre esta importante reforma vamos a hablar con don Mario a continuación. Buenas, don Mario, un gusto tenerlo acá en Telenoticias, no es la primera vez. Usted durante ¿cuántos años fue director del hospital? Subdirector durante 26 años. 26, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo y gran parte de mi vida profesional. Además de médico cirujano, usted estudió, tiene un posgrado en servicios médicos. En administración de administración pública con énfasis en salud. ¿Cómo no? Estaba leyendo la reforma. Las reformas son a la ley del Colegio de Médicos que data de 1962, donde pues había un sinnúmero de temas absolutamente desactualizados, temas que ya no tienen pues ninguna vigencia. Me preocupó mucho porque es el año en el que yo nací. Qué joven que es usted. Gracias, doctor. Pero para muestra un botón. Por ejemplo, en el caso de que se encontrara a un colega suyo, a un médico responsable de una falta, la pena, imagínense ustedes ahí en sus casas, la sanción que se establecía eran 200 colones. 200 colones por una pena máxima. Una pena máxima. Una pena máxima podría ser, por ejemplo, ¿en qué tipo de caso? Una mala praxis, ¿ya? Un abandono de un paciente en un estado de necesidad del paciente, ¿ya? Es decir que si se encontraba al médico responsable, hasta hace que pocas semanas, la sanción, la pecuniaria, eran 200 colones. 200 colones. Por ejemplo, un tratamiento engañoso. Pero son cosas que pueden eventualmente hasta comprometer la vida del paciente. Completamente. Estaba desfasada la ley con respecto a nuestros tiempos. Bueno, yo creo que tal vez comenzar con ese dato, doctor, resulta muy esclarecedor para evidenciar lo absolutamente desactualizada que en algunos aspectos estaba la ley orgánica del Colegio de Médicos. Pero vamos a ir me gustaría pasar a varios puntos que estaba revisando. Una de las reformas también es al artículo 3, inciso H de la ley orgánica, para que se da autorización al colegio para realizar el examen de incorporación si lo considera pertinente. Correcto. Digamos, ¿por qué no en forma generalizada a todos los que quieran ingresar? Es en forma generalizada. Bueno, es que como leí aquí, si lo considera, si ustedes consideran pertinente hacer el examen de... Perfecto. Pueden ver, no es que se fuera pertinente para este o para aquel aspirante. Pueden ser otros mecanismos, pero lo usual que se está haciendo en varios países, porque tienen patologías iguales a las nuestras en el ejercicio profesional, lo que se están haciendo son exámenes de incorporación. Ya tenemos el ejemplo de México y Chile, que ya lo implementaron. Chile lo comenzó a implementar con una excelente experiencia en el 2009 y ya hay otros países que lo quieren implementar, como Colombia, Perú, y pues Costa Rica no nos hemos quedado atrás también, de que creemos conveniente implementar un mecanismo que ojalá sea exactamente el examen de incorporación. Bueno, y tenemos muchos casos en Costa Rica de colegios profesionales donde ya está establecido el examen de incorporación. Recuerdo el caso, por ejemplo, que ha dado también mucho de qué hablar, que está vigente hace, creo que no tengo preciso, pero tal vez unos 10 años, del Colegio de Abogados. Colegio de Abogados, correcto, es una experiencia de las más recientes. Traumática para ellos, siendo abogados. Es que es asombroso, pero creo que fue el año pasado, en uno de los exámenes, creo que el 80% no aprobó el examen. Correcto. O más. Correcto. O más. ¿Creen ustedes que la formación de la mayoría de los médicos que pretenden entrar, ya graduados, que pretenden entrar al colegio, sea la mejor? Bueno, en este momento... las 8 universidades que están formando médicos en Costa Rica, un promedio de 600 médicos por año. El Colegio de Médicos tiene que darles el título para que ellos puedan ejercer, sin nosotros poder tener ningún mecanismo de corroboración
ni de que haya idoneidad en la formación de esos. En la parte académica no nos metemos, pero en la parte de idoneidad tenemos que garantizarle a la población costarricense que al colegio estar certificando que ese médico puede ejercer, exactamente sea un médico de una calidad aceptable para el ejercicio de su profesión, y que principalmente lo que debemos garantizarles a la población costarricense de que va a ser atendido por gente que tiene los conocimientos básicos, esenciales para ser vistos médicamente. Perfecto. Habíamos adelantado, se endurecen las correcciones disciplinarias, se pasa de una sanción de 200 colones a una sanción que puede llegar hasta los 4,5 millones de colones. 5,400,000, que sería el salario. 5 salarios. Son 6 salarios. 6 salarios de un salario básico de médico general, que anda en 900,000 colones, lo que daría daría 5,400,000 para una pena ya máxima, gravísima, yo le llamaría temeraria, que haga algún médico. Claro. Es bueno mencionar que estas son las sanciones que, según las reformas a la ley orgánica del colegio, podría dar el colegio, porque también está el caso de que se vaya a la vía judicial y se presenta un caso por malpraxis. Correcto, y ahí nos tendríamos que acoger a lo que diga el Poder Judicial. Otro tema es que, además de la sanción económica, también se podría suspender al galeno, al médico. Correcto. Antes se podía suspender por una pena máxima hasta 1 año. Ahora la pena, por una pena gravísima, se puede suspender hasta 6 años. Claro. Pero si a nivel judicial este médico es condenado a una pena mayor, 10 años, 15 años, 20 años, automáticamente esa el colegio, es la que se impone. Esa es la que se impone. Claro, muy bien. Otra reforma es sanción al médico incorporado, profesional o tecnólogo autorizado que realice actos que excedan su competencia. Correcto. ¿Nos puede dar un ejemplo? Bueno, yo como médico cirujano general, de acuerdo al formato con que fui formado en la universidad, tengo unas competencias para lo cual fui preparado. Claro. Yo no puedo transgredir o hacer actos a los cuales no fui capacitado. Por supuesto. Ahora bien, el Ministerio de Salud, en este momento, por decreto del Ministerio, nos está pidiendo a los colegios profesionales que hagamos los perfiles profesionales donde están las competencias de cada médico, claro, de cada especialidad de cada médico. Esas competencias se están redactando a nivel del colegio en una forma participativa, democrática, socializando, y es al final el Ministerio de Salud quien a través de decreto definirá las reglas. Ahora bien, el médico que transgreda sus competencias caería en este caso. Otro tema muy importante, se elimina, y ahí estaba revisando una declaración que dio el presidente del colegio, se elimina, ahora va a ser, se presenta el caso, lo ve el Tribunal de Ética. Correcto. Y en segunda instancia ya no va a ser la Asamblea General de Médicos, sino que va a ser la Junta de Gobierno. ¿Por qué eso? Y lo entendí muy bien en estas declaraciones del señor presidente del colegio, que dice que lo que hacían muchos era que cuando venía esta Asamblea General, se reúnen 40 o 50 amigos que van a la Asamblea General y votan que lo perdonemos porque es un alma de Dios. Correcto. Leo textualmente la declaración del presidente del colegio. Es el ejemplo más específico que hay. Pero eso habla muy mal de lo que era la costumbre. La costumbre viene un paciente, denuncia ante la fiscalía un acto de un médico. Exacto. Se le encuentra responsable. Viene el médico y apela a la asamblea. Puede apelar a la fiscalía, al comité de ética. Exacto. Apela al colegio de médicos, pero que le cabe una instancia más, que era la asamblea general. Exacto. Y ahí lo que hace es que llena a todos los amigos. Lleva a todos sus colegas, amigos para que lo absuelvan. Lo absuelven y lo absolvían. Y nada pasaba. Muy bien. Es otra de las importantes reformas que están en este
en esta reforma, que ya no es reforma, ya no es proyecto de ley, se aprobó en la Asamblea, solo falta la firma del presidente y que se publique en la Gaceta. Sí, en este último caso, don Ignacio, todavía le queda la instancia de que si no está satisfecho con lo que dice la Fiscalía, lo que dice el Comité de Ética y lo que determine la Junta de Gobierno, le queda la vía de ascenso a nivel judicial. Por supuesto. Entonces, no es que queda en total indefensión, ni nosotros somos ya los que dictamos la última palabra. Y otro tema, y si lo prefiere, desde el inicio inicial, la vía judicial. Correcto. O sea, no tiene que agotar la vía dentro del Colegio de Médicos, sino que el paciente que se considera afectado directamente puede pasar a la vía judicial. Correcto. Hay casos que tenemos donde han ido directamente a la vía judicial, claro, y se lleva concomitante en el colegio, pero nosotros respetamos siempre a que la vía judicial sea la que se determine primero, y después nosotros nos acogemos a lo que diga la vía judicial. Don Mario, para terminar, se nos va el tiempo. ¿Qué promedio de quejas han recibido, digamos, en los últimos años, cada año? En los últimos años tenemos un promedio de en los últimos 3 años de 170 quejas. ¿Por año o en ese periodo? Por año. Por año. El promedio por año es 170. 200 más que son consideradas que no tienen fundamento, o bien que el paciente viene y dice, tal médico me trató mal. Entonces nosotros le decimos, bueno, tiene que traer pruebas, llene este formulario y retira, o viene que es el hijo y no trae la potestad de su padre o de su madre para... Entonces, 200 son los subestimados. De esos 170, el 25%, salen los médicos con algún tipo de sanción. De sanción. Entre ellas los 200 colones. Entre ellas los 200 colones y algunas pequeñas suspensiones. Bien. Me parece realmente, para la importantísima y vital trabajo que ustedes realizan, pues, estas reformas. Sí. Me pareció que quería mencionar... Yo quisiera mencionarle muy rápidamente, sin quitarle tiempo, que el espíritu de esta reforma, yo le veo 3 grandes ventajas. Una es, en el artículo 3 también, implementar mecanismos de control y seguimiento de la calidad del profesional, tanto en la parte moral y ética, claro, para garantizarle a la población el mejor servicio. Segundo, lo otro es proteger al ciudadano a través de la fiscalización del ejercicio de la profesión, y garantizar a la población nacional que tenga acceso a profesionales de calidad. Y lo último que yo también apuntaría es verificar que la idoneidad del ejercicio de la profesión, o sea, de los muchachos que están formando las universidades, que haya idoneidad. Y esto, las universidades van a tener que ponerse en remojo, claro, para que sus estudiantes salgan exactamente con una preparación que sea aceptable. Máximo si va a haber un examen de incorporación. De incorporación. Claro. Entonces, este es casi que podemos decir el espíritu mayor que le da esta ley al colegio. Lo sabe muy bien, en forma muy respetuosa. A veces hemos discrepado con decisiones del colegio. Me parecen realmente estas reformas absolutamente pertinentes, necesarias y muy correctas. Bueno, y muy humanas. Nos queda darle... Para impedir que personas que hayan cometido errores serios, pues, que tengan su pena o eventualmente que dejen de ejercer la profesión durante un tiempo. Yo creo que el cuerpo médico, a partir de ahora, tenemos que cuidarnos más. No me queda más que agradecerle a la Asamblea Legislativa y esperar que en muy pocos días el señor presidente firme, reprende esto, porque creo que el pueblo de Costa Rica se merece que haya esta reforma. Absolutamente. Muchas gracias, don Mario, por acompañarnos. Muchas gracias.